Viernes 3 de junio de 2022, soy Paloma Barreto y hoy acompañada de Jairon Córdoba les haremos llegar la mejor información electoral. Así es, Paloma, pero antes del desarrollo de nuestras informaciones vamos con nuestros titulares. El 4 de junio es la fecha límite para que autoridades pidan licencia para postular en elecciones regionales y municipales. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Perú investigar y sancionar hostigamientos contra el presidente del JNE. Cerca del 60% de peruanos aún no eligen su local de votación en último día de plazo. El especialista en Derecho Electoral José Manuel Villalobos recordó que algunas personas que deseen postular para cargos específicos en las elecciones regionales y municipales 2022 deberán renunciar hasta el 4 de junio. Este sábado 4 de junio es una fecha relevante para las autoridades que deseen postular en las elecciones de octubre, debido a que los actuales gobernadores, vicegobernadores, regidores que van a postular a cargos de vicegobernadores, consejeros y gobernadoras respectivamente, deberán pedir licencia de su cargo 120 días antes de la elección. Así lo detalló el especialista en temas electorales José Manuel Villalobos. En el caso del vicegobernador que postula a gobernador o consejero, pide una licencia de 120 días, y el regidor que postula a gobernador o el regidor que postula a vicegobernador pide una licencia de 120 días. Como hemos visto, la ley tiene plazos distintos en función al cargo que ocupas y al cargo al que vas a postular. Asimismo, indicó que depende del cargo al que postulas para solicitar la licencia previa. El regidor que postula a consejero tiene que pedir licencia 120 días, pero si el regidor va a postular a alcalde, su licencia es de 30 días. En el caso de los gerentes regionales, directores regionales, sectoriales y los gerentes municipales que van a postular a gobernador, vicegobernador o consejero, tienen que pedir licencia 120 días. En ese sentido, Villalobos invoca a las autoridades a tomar las precauciones a meses de los comicios. Para que aquellas personas que teniendo la calidad de servidor o funcionario público desean postular, tomen las precauciones del caso y oportunamente presenten su renuncia o soliciten la licencia según corresponda, ¿no? Por ello, este 4 es la fecha límite para solicitar la licencia respectiva. Las autoridades deben estar atentas para que su postulación en estas elecciones no se ponga en riesgo y continúen en carrera. Atención a la información que tenemos en este momento, porque el próximo 7 de junio, según el cronograma electoral establecido justamente para estas elecciones regionales y municipales, vence el plazo para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en sus siglas, la OMPE, publique los resultados de las elecciones internas celebradas el pasado 15 y 22 de mayo. Así es, Jairon, es importante mencionar que durante las internas, además de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, estuvieron presentes los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, también los observadores de la Asociación Civil Transparencia, así como miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La participación de los diversos actores electorales transparenta cada uno de los procesos de nuestro país. Así es, Paloma, tras la publicación de los resultados por parte de la OMPE, el 14 de junio también en el cronograma electoral es la fecha límite para la presentación de las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales como corresponde. Además, es la fecha de cierre del registro de organizaciones políticas, el ROP del Jurado Nacional de Elecciones, y fecha límite para que las organizaciones políticas queden inscritas para participar en las elecciones regionales y municipales 2022. Pero vamos con más información, porque el jefe de IDEA Internacional, Percy Medina, indicó que ahora ya se realizarán las elecciones internas de las organizaciones políticas y los candidatos deberían enfocarse justamente en
este hito del cronograma electoral respecto a la presentación de las listas de candidatos ante los jurados electorales especiales. Adelante. Bueno, sin duda habrá cosas que aprender de este proceso para en siguientes procesos tener una adecuada inscripción de las candidaturas, pero en relación con la elección en la que estamos inmersos en este momento, lo que toca es sin duda enfocarse en la inscripción de las candidaturas, que no falle, ¿no? Garantizar que estén las hojas de vida completas, que no haya información faltante, que dé lugar luego a la separación de los candidatos. En el pasado ha habido muchos problemas de candidatos y candidatas que no tenían sus bienes adecuadamente declarados y que se vieron en el trance de poder ser separados, que la información no estaba completa o qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es quizá el tema en el que deberían enfocarse ahora, y también en la presentación, por supuesto, de sus planes de gobierno, ¿no? En el pasado hemos visto planes incompletos o planes copiados, y creo que eso es algo que deja muy mal a quien presenta un documento de esta naturaleza. Así que estas son pocos días los que quedan hasta el cierre de la inscripción. Hay que inscribirse a tiempo, hay que inscribirse con los datos completos y hay que inscribirse con propuestas que sean serias y realizables y que estén adecuadamente revisadas para evitar que hayan sido plagiadas de algún lado. Y en este momento tenemos información de las redes sociales. Vamos a revisar el último tuit de la Asociación Civil de Transparencia, que es lo que indica respecto a la coyuntura en nuestro país. La nueva evidencia de corrupción al más alto nivel gubernamental debe llevar a la salida de los funcionarios involucrados y a las sanciones de ley a los responsables. En este contexto, el gobierno debe colaborar, repito, con la investigación fiscal, en especial en lo que toca al presidente de la República. Fundamental, Paloma, porque en este escenario hay que luchar contra la corrupción y contra todos pues, los vestigios que pueda dejar este mal endémico. Sí, vamos a ver, esperemos que se investiguen estos hechos que están saliendo recientemente. Y bueno, esta fue la información que nos proporciona Transparencia. Vamos ahora con el desarrollo de más información, Jaime. Sí. El informe preliminar sobre la libertad de opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que efectivamente existió hostigamiento, repito, hostigamiento hacia los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte en su informe preliminar los actos de hostigamiento contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, y en particular contra Jorge Luis Salas Arenas, presidente de la institución electoral. Los miembros del Supremo Tribunal Comicial han sido objeto de campañas públicas destinadas a estigmatizarlos, desprestigiarlos y descalificarlos. Es importante mencionar que el presidente del JNE también ha sido víctima de numerosas intimidaciones y amenazas, lo que motivó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a otorgarle medidas cautelares a él y a su núcleo familiar. Asimismo, el informe señala que en un contexto marcado por una profunda polarización política, alentada por las acusaciones no probadas de fraude electoral, se advierten en nuestro país una serie de patrones relacionados con serias amenazas a la libertad de expresión y a otros derechos conexos. La visita para la realización del informe preliminar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Lima y Ayacucho el pasado 16 y 20 de mayo advierte un escenario político y social polarizado en donde persisten normas y prácticas que impactan negativamente en el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión. Recordemos que el pasado 15 y 22 de mayo se han celebrado las elecciones internas de las organizaciones políticas. En cada proceso electoral se generan ciertas incidencias, las cuales no necesariamente implican afectar el normal desarrollo de los comicios. Por esa razón que nosotros mencionamos aquí, a partir de este reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, el consolidado de incidencias electorales. Estamos hablando de un total de 133 incidencias
La mayor cantidad de incidencias se registró el pasado 15 de mayo, es decir, en la primera fecha de elecciones internas. Son 113 incidencias de esta primera elección y de la segunda jornada, el 22 de mayo, se registraron solamente 20 incidencias. Recordemos que la mayor cantidad de participación se tuvo en la primera jornada, ¿no? Porque los afiliados acudían a elegir a sus candidatos y también a sus delegados. Y en la segunda jornada electoral solamente los delegados acudieron a elegir a los candidatos para las elecciones regionales y municipales 2022. Nosotros ahora tenemos una entrevista con nuestro compañero Jairon Córdoba. Adelante. Bien, nos encontramos con la doctora Alexandra Marayano, ella es asesora de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones y vamos a conversar justamente sobre el informe de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Acaba de salir hace algunos días el informe de la Comisión Montoya, ¿no? Se denomina la Comisión Montoya. ¿Qué opina usted acerca de este informe que ha sido realizado en el marco, pues, de un presunto fraude que hasta ahora no se logra dilucidar, pues, ¿no? Ellos todavía no logran resolver si es que hubo o no hubo fraude. ¿Cuál es su opinión acerca de este informe? Bueno, sí, efectivamente, como tú lo has mencionado, es un informe que lo que buscaba al inicio era encontrar indicios de un presunto fraude, ¿no? En el marco de las elecciones generales, un fraude que es imposible de realizar, es materialmente imposible por la cantidad de actores que tendrían que haber participado en él, ¿no? No solamente el Jurado Nacional de Elecciones, sino los demás integrantes del sistema electoral, ¿no? Incluso los miembros de mesa, ¿no? Entonces es una imposibilidad de realización del presunto fraude que tanto se habló incluso antes de la conformación de esta comisión y que no nos parece extraño que haya llegado a las conclusiones que ha llegado, ¿no? Porque ya desde un inicio tenían la idea o lo que querían acreditar precisamente es que el proceso de elecciones generales no se realizó como debía de realizarse, ¿no? Lo cual obviamente es totalmente lejano de la realidad, ¿no? Uno de los puntos que justamente toca el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tiene que ver con esto que usted menciona, ¿no? Son demasiados actores para establecer, pues, un fraude. Tendría, pues, que concertarse con miles de personas, ni siquiera con cientos. Así es, además recordemos que lo que se imputa al jurado de alguna manera es el tema de la manipulación de actas, manipulación de votos, y es una etapa del proceso electoral en que el Jurado Nacional de Elecciones no interviene, ¿no? Para eso es importante recordar cuáles son las funciones de los organismos del sistema electoral en el marco de un proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, el día de las elecciones, aunque resulte redundante, inicia o tiene una labor de fiscalización. El Jurado Nacional de Elecciones resuelve las apelaciones que se presenten ante los jurados electorales especiales, resuelve actas observadas y lo hace de conformidad a la normativa vigente y que también incluso no solamente las audiencias, sino las resoluciones de estas actas observadas fueron televisadas y ahí el público pudo verificar cómo eran estas actas electorales, incluso están publicadas en la página web. Entonces, hablar de una manipulación de votos por parte del jurado o de uno de sus integrantes es absolutamente imposible. Sin duda, en este escenario se han establecido criterios de transparencia necesarios justamente para establecer que no hubo fraude durante este proceso de elecciones. Uno de los temas que toca el informe Montoya de la Comisión Investigadora del Congreso es justamente sobre el quórum del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque recordemos que el quórum no estaba completo, pero se ajustaba, entiendo, a ley, porque estaban 4 de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por favor, explíquenos, doctora. Sí, bueno, como tú bien lo dices, la Constitución establece cuál es la conformación del Jurado Nacional de Elecciones y de su máxima instancia en materia electoral, que es el Pleno, ¿no? Está conformada, según la Constitución, por 5 integrantes que vienen de diferentes
ámbitos, ¿no? Del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Colegio de Abogados, de las universidades públicas y privadas. Entonces, y esa conformación también se traslada y está señalada en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Pero un aspecto que hay que tener en cuenta es que esta conformación de 4 que se dio en el marco de las elecciones generales no es un hecho que sea atribuible al Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que fue el Colegio de Abogados de Lima quien, por problemas internos de que todos somos testigos, no llevó a cabo las elecciones en su oportunidad. Eso hizo que el Jurado Nacional de Elecciones estuviera conformado por 4 magistrados, lo cual no le resta legitimidad a todas las decisiones que se emitieron, porque también la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones establece en el artículo 24 que el quórum para tomar decisiones y acuerdos es de 4 magistrados. Yo entiendo la preocupación de que esté conformado por 5, porque es lo que establece la Constitución. Sin embargo, el hecho de que haya estado formado por 4 no es atribuible, repito, al Jurado Nacional de Elecciones. Además, es importante precisar que el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones envió sendos oficios al Colegio de Abogados para que se pudiera llevar a cabo la elección, ¿no? Porque había una preocupación constante respecto a eso. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones no puede llevar a cabo la elección, no puede designar a representante del Colegio de Abogados de Lima, eso le corresponde a esta misma institución. Claro. Y también, ¿no? Es importante recordar ello. En ese sentido, también uno de los puntos importantes que toca justamente la Comisión Investigadora del Congreso respecto a las elecciones generales 2021 es el caso Boluarte, porque la señora Dina Boluarte pudo postular a la vicepresidencia, pero no al Congreso. Por favor, explíquenos para que la ciudadanía tenga un poco más claro en qué consiste este tema. Sí, me gustaría precisar antes de tocar el tema tan importante de la señora Boluarte, es que en relación al quórum del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, también en el informe se habla de un doble voto del señor presidente. Y eso hay que tener en cuenta y hay que precisar bien que la misma Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones establece que en caso de empate dirime el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Exactamente, tiene el voto dirimente. No es que tenga un doble voto siempre, como falsamente se ha dicho. Tiene voto dirimente solamente cuando hay empate. Y hay que recordar que los magistrados que conforman el Jurado Nacional de Elecciones al momento de resolver, lo resuelven teniendo en cuenta la normativa, teniendo en cuenta el criterio de conciencia. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que no ha existido un doble voto. La Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones permite el voto dirimente cuando hay empate. Entonces, y respecto al caso Dina Boluarte, doctora, explíquenos, por favor. Sí, recordemos que la señora Dina Boluarte participó en el proceso electoral para 2 cargos, el cargo de vicepresidenta de la República y el cargo de congresista de la República. En ambos casos, los órganos electorales de primera instancia que calificaron esta candidatura son distintos. Uno es el Jurado Electoral de Lima Centro 1 y el otro el Jurado Electoral de Lima Centro 2. Y hay que recordar también que la Ley Orgánica de Elecciones establece requisitos distintos para los cargos a los que ella estaba postulando. Para el cargo de congresista se establece específicamente en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Elecciones cuáles son los requisitos que tienen que tener aquellos trabajadores de una entidad del Estado. En el caso de la vicepresidencia de la República no hay una exigencia de tal como es la presentación de una licencia. Por eso es que el Jurado Electoral Especial correspondiente no cuestionó, no observó esa candidatura. Es más, eso tampoco fue materia de pronunciamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Lo mismo ocurre con el caso de congresista. Si recordamos, la señora no presentó la licencia que fue exigida en su momento. Correcto. Y por eso es que ella no participó en el proceso electoral. Y tampoco en este caso hubo un pronunciamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respecto al fondo de la controversia. Entonces, no es cierto lo que se dice que el Pleno habría permitido la participación de la señora Boluarte porque el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no emitió un pronunciamiento de fondo en ninguno de los 2 casos, ni como candidata a la vicepresidencia, ni como candidata al Congreso de la República. Sin duda, hay que exhortar a la ciudadanía a que confíe en la transparencia del trabajo de los órganos del sistema electoral. Han sido las declaraciones de Alexandra Marayano, asesora de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego. Es momento de ir a una breve pausa. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en JN Noticias. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones comienza con la difusión de spots sobre elegir una cultura de paz en el contexto de los procesos electorales, pero esta vez en lenguas originarias. Adelante. La labor del Jurado Nacional de Elecciones para evitar los conflictos electorales en el marco del proceso comicial continúa y es a través de su campaña Elige una cultura de paz que llega a los ciudadanos y esta vez con spots que serán traducidos en lenguas originarias. Son 5 spots que serán traducidos del castellano a lenguas originarias como el aymara, quechua, shipibo-coniwa, xánica, aguajún y xahua, y también en el lenguaje de señas peruanas para las personas con discapacidad auditiva. Los mismos que serán difundidos en 16 departamentos gracias al convenio entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social. Narran historias de ciudadanos y ciudadanas que, a través de su compromiso que ellos asumen para la prevención de hechos de violencia en su distrito, realizan una serie de acciones en el cual los muestra a ellos como agentes constructores de paz. Asimismo, la analista en conflictos Carmen Chavarría explicó la estrategia de la campaña Elige una cultura de paz de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Sí, porque nosotros, la estrategia Elige una cultura de paz está comprometido con desarrollar un enfoque intercultural y qué mejor que llevar nuestro mensaje sin ningún tipo de exclusión. Por eso nos hemos comprometido y esforzado en lograr abarcar a 6 lenguas originarias, principalmente aquellas donde se concentra el mayor número de población electoral. Con estos spots se espera que el alcance sea mayor y a nivel nacional, y el mensaje de ser agentes de paz en la sociedad sea entendido con miras al proceso de elecciones regionales y municipales. Atención con esta información porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales informa que hasta hoy la ciudadanía podrá elegir su local de votación. Uno de los temas importantes en este contexto es que solo el 60% de los peruanos no ha seleccionado su local de votación, no saben dónde van a votar. Hoy es el último día para que elijan el local de votación al cual irán a votar este 2 de octubre para las elecciones regionales y municipales. La OMPE habilitó la plataforma para que los ciudadanos elijan 3 opciones de locales. Sin embargo, informan que a la fecha, cerca del 60% aún elige su lugar para sufragar. Alrededor de un 60% todavía no ha hecho su cambio de local de votación. Por ello, la OMPE incentiva a que realicen en este día su registro para no tener inconvenientes en la jornada electoral. Recomendamos que lo hagan pronto. La página es robusta, creemos que no va a haber un problema de sobresaturación. Por eso invocamos a que ingresen ahora mismo si es posible y que elijan su local de votación. Y así tendrán muchas facilidades para poder votar. Asimismo, recordó que al ser un proceso nuevo, debe elegirse nuevamente el local. Este es un proceso nuevo, son elecciones regionales y municipales de ámbito local, municipal. No se confíen, muchos llaman justamente con esa inquietud, ¿no? Yo ya elegí mi local en el proceso de las elecciones generales, todo muy bien, quiero seguir en ese local. Bueno, si quiere seguir en ese local, vuelva a ingresar a la plataforma
y haga nuevamente el procedimiento de elección. Ya lo saben, solo hoy podrán ingresar a la página eligetulocal.ompe.gov.pe y elegir sus 3 opciones. Les contamos también que Marcela Paliza de la Defensoría del Pueblo ha asegurado que es muy importante que se respete la paridad y la alternancia. En el contexto de las elecciones se hizo una reflexión sobre lo que se vivió en las elecciones internas de los partidos políticos. A diferencia de otras contiendas municipales, ahora abordan su participación al 43%. A pesar de ello, podemos encontrar algunas brechas que nos llaman la atención, especialmente en lo referido al liderazgo de candidaturas, ya sea a quienes ocupan o cuántas mujeres están yendo como cabezas de listas para gobernadoras regionales y cuántas mujeres están yendo como cabezas de listas o como candidatas a la alcaldía. Hay alternancia, sí, pero ¿quiénes son los número 1? Preguntémonos así. Nos damos cuenta que la mayor cantidad de número 1 son varones. Entonces, en lugares que tengan, por ejemplo, número impar, habrá menores candidatas mujeres. Pero lo que más nos llama la atención es justamente estos cargos de liderazgo, de alcaldes o de gobernadores, porque ahí es donde hay mayor cantidad de hombres. Los partidos políticos nomás son los únicos que aplican la paridad horizontal y los movimientos regionales por su naturaleza no lo hacen. Eso genera que en suma haya más candidatos hombres por ejemplo, a las gobernaduras regionales que mujeres. Entonces, es eso lo que más evidencia las brechas en este sentido, en este nivel. El Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones presentará en Piura, mi región, la exposición itinerante Imagen y Memoria de la Democracia en el Perú republicano. Adelante con información. Como parte del Plan Nacional de Educación 2021-2024, el Museo Electoral y de la Democracia del JNE presentará exposición itinerante en Piura. La muestra será inaugurada el miércoles 8 de junio a las 8 de la noche y estará abierta hasta el viernes 10 en el auditorio de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Piura. Así, los aspirantes podrán conocer los diversos procesos electorales en nuestro país, la trayectoria de diversos personajes y eventos que por su notoriedad son parte de nuestra historia nacional y que fortalecen nuestra democracia. Cabe resaltar que el viernes 10 de junio, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, se ofrecerá la misma charla en el Instituto Educativo Santa Rosa y en el Colegio Parroquial de Bellavista en Sullana. En tanto, a las 7 de la noche, en el Museo Luis Cruz Merino de Sullana, se desarrollará la charla Historia de la Democracia y se abrirá una exposición itinerante. Esta es la labor del Jurado Nacional de Elecciones que busca descentralizar sus servicios. Nosotros tenemos información en vivo en este momento con Carolina Díaz. ¿Cuál es la información que tiene para nosotros? Carolina, adelante, ¿cómo estás? Gracias por el pase. Nosotros nos encontramos en el Hotel Colón, en donde se está desarrollando una jornada internacional de la Escuela de Formación Política Millennials para el Cambio y en este caso de la Fundación Konrad Adenauer, y nos encontramos con la coordinadora de proyectos de la Fundación, que nos va a comentar sobre esta capacitación que se está brindando a los jóvenes con Jimena Docarmo. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Por favor, coméntanos sobre cuál es el objetivo de que la Fundación realice este tipo de espacios, ¿no? Mucho gusto, gracias por estar aquí. Nosotros trabajamos en el Perú desde hace más de 50 años promoviendo la democracia y este espacio tiene como fin formar, reunir a jóvenes que militan en distintos partidos políticos para que puedan profesionalizar su rol en la política. Son jóvenes de distintas regiones del país, como lo menciono, distintos partidos políticos. También tenemos líderes de comunidades indígenas que están en este espacio para identificar cuáles son las problemáticas que tiene la política, que tiene el sistema de partidos políticos
entender como políticos cuál es su rol hacia el futuro. De hecho, en esta jornada internacional, junto con el IDEIPUC de la Universidad Católica, estamos hablando sobre temas de seguridad, temas de política internacional, para que ellos puedan reconocer estas temáticas. Y en sesiones previas hemos hablado sobre democracia, sistema de partidos políticos, innovación en el sistema público, porque creemos que deben de tener un perfil bastante completo, si queremos que sean quienes asuman el liderazgo del país en el futuro. Y justo sobre ello, por favor, cuéntanos cuántas personas están en esta escuela actualmente y quizás si también no solo son militantes de partidos políticos. Tenemos 23 jóvenes de distintas regiones del país, militan en 9 partidos políticos distintos y adicionalmente tenemos 3 jóvenes que vienen de comunidades indígenas que ejercen algún liderazgo en sus comunidades de 3 regiones distintas también del país. ¿Hasta cuándo se va a realizar o va a seguir esta escuela de formación en los próximos meses? Tenemos, en realidad, tal vez les puedo comentar un poco el cronograma del proyecto. Nosotros hacemos una convocatoria a nivel nacional en el primer trimestre del año, así que ya para el 2023 desde ya los invitamos a estar atentos. Empezamos clases en mayo normalmente, por los años de pandemia tal vez cambió un poco el cronograma, pero hemos empezado clases en mayo. Tenemos 3 encuentros a lo largo del año. En el primer encuentro hablamos sobre sistemas de partidos políticos y democracia y los fundamentos del Estado de Derecho. Digamos que damos las bases de los conceptos generales. Esto sucedió el mes pasado. Este mes estamos en este segundo encuentro que dura 4 días hablando sobre 2 temas que son muy importantes para nuestro país. Uno es el tema económico, hablamos principalmente sobre economía social de mercado, sobre política fiscal y monetaria, ¿no? Que son temas complejos que los jóvenes deben conocer. Y hablamos también en esta jornada internacional con el IDEIPUC sobre asuntos internacionales, ¿no? Tanto política exterior como temas de seguridad internacional. Y en el tercer encuentro, que va a ser todavía en el mes de julio, hablamos sobre innovación pública, sobre formación política, ¿no? Cómo los partidos políticos en los últimos años han recibido financiamiento y tienen que ejecutar este financiamiento con mejores competencias. Claro, son temas básicos que en la política y actualmente en todos los partidos políticos lo tienen que saber, ¿no? Y que más incentivar a los jóvenes en conocer ya estos temas. Pero vamos a hablar con ellos y si me permites, Jimena, estamos con Renzo Torres, quien nos va a comentar cómo se siente de formar parte de esta escuela, ¿no? Para poder ver estos temas que aquejan en todo caso también al país, ¿no? ¿Cómo te sientes tú de formar parte? Uy, la verdad que me siento muy honrado, es una bendición formar parte de este espacio. Creo que una de las cosas que me ha impactado sobre todo es poder compartir con jóvenes líderes de diferentes partidos políticos sin necesidad de haber contiendas, sino al contrario de poder generar un intercambio, un espacio de consenso, de aprender incluso y poder simpatizar. Eso es una de las cosas que me impactó bastante y que este espacio nos permite, además, claro, de la formación política que sí nos está brindando. ¿Y qué conceptos crees que te quedan mucho más claros con respecto a la política tras estas charlas que llevas? Por ejemplo, el tema de cómo entendemos la crisis política que estamos pasando ahora mismo, las causas y sobre todo las soluciones y lo que se está haciendo mal. Hablamos mucho de planificación estratégica, que es algo que nos falta dentro de los partidos y creo que eso es una de las cosas que más está aportando la casa a nosotros. Y bueno, de ahí conceptos un poco más necesarios como económicos acerca de descentralización, acerca de poder diversificar y distribuir la economía y lo que hemos visto el día de hoy, por ejemplo, que es acerca de seguridad internacional, también nos ha ubicado, a mí me ha ubicado bastante a entender mucho el rol y cómo podemos protegernos para seguir desarrollándonos como país. Bien, todo con el fin de fortalecer siempre el trabajo dentro también de las organizaciones políticas. Gracias. Nos encontramos también con Andrea Bulnes, quien nos va a contar cuál es su experiencia dentro de la escuela. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ha sido una gran oportunidad para consolidar nuestra preparación como jóvenes políticos, también para conocer diversas realidades y amenazas y oportunidades que acontecen a los distintos partidos políticos, pues si bien tenemos algunas diferencias, creo que lo más bonito que me llevo de conocer a mis compañeros es que todos tenemos un objetivo en común, que es trabajar por el desarrollo del Perú. Correcto. Bien, ¿y tú invitarías a los jóvenes a que también en próximos eventos, como lo ha mencionado Jimena, puedan participar de esta escuela en los próximos encuentros? Sí, por supuesto que sí. La preparación política es sumamente importante, nuestra capacitación y formación, porque de ese modo podemos servir mejor al
al Perú en el futuro, que es lo que buscamos. Y también vemos que son jóvenes de diversas carreras profesionales, técnicas, con diversos conocimientos. Por lo tanto, esta preparación tanto política y técnica va a ser muy importante para consolidar y formar a un buen servidor público más adelante. Bien, definitivamente, muchas gracias. Muy importante y más con miras a las próximas elecciones regionales y municipales de octubre. Esa es la información que tenemos desde aquí. Adelante, estudios. Muchas gracias, Carolina. Fundamental la información que nos ha brindado desde la Konrad Adenauer Stiftung, la formación política de nuestros jóvenes. Es momento de ir a nuestro bloque internacional. Y atentos porque en México se inició la veda electoral para los candidatos y partidos políticos de los estados Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que tendrán elecciones el próximo domingo 5 de junio. Adelante. Veda electoral en México. Inició en 6 estados para los comicios del 5 de junio. La veda también aplica para ciudadanos, observadores electorales, autoridades, servidores públicos, notarios, extranjeros y comisionados de radio y televisión. A partir del jueves 2 de junio, los ciudadanos tendrán un tiempo de reflexión para decidir el sentido de su voto. Tras los 60 días que hubo de campañas, en la que los aspirantes a un cargo de elección popular pudieron dar a conocer sus propuestas y solicitar el voto ciudadano. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, la veda electoral comprende los 3 días previos a la jornada electoral, es decir, del 2 al 5 de junio, hasta el cierre de casillas. Durante los 3 días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral. No hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos en esta edición de JNE Noticias. Para más información, síganos en nuestras redes sociales y también a través del canal 516 de Movistar TV. Así es, Jairo, ya nos reencontraremos la próxima semana. Nosotros ahora los dejamos con imágenes de la oficina desconcentrada de Ayacucho. Permiso.